Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en una emisión más de su programa Consentido, que no se lo pierden, que se llama Padres Conciencia. Y estamos aquí, mi queridísima Jessica Ross, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Hugo? Muy contenta Muy contento. de hablar de este tema que es de interés para la sociedad y que muchas veces lo dejamos de lado y no le damos la importancia de vida. Entonces es una buena oportunidad para tratarlo el día de hoy. Fíjate que estoy de acuerdo contigo. De pronto es una población, las personas que viven con algún tipo de discapacidad, de las más calladas, de las más invisibles, de las más enclaustradas en sus casas y por dicha circunstancia de pronto también son más expuestos a ciertas vulnerabilidades, ¿no? La propia discapacidad ya es un asunto vulnerable. Entonces, como lo han estado ustedes escuchando, el tema que vamos a dialogar el día de hoy es niños y niñas que viven con algún tipo de discapacidad. Bueno, es un tema porque en estos asuntos de la familia, la evolución histórica de lo que vemos, de cómo hacemos las familias, los modelos de las familias tradicionales o convencionales no incluyen a personas que vivan con algún tipo de discapacidad. En nuestro imaginario no está incluir a una persona que viva con algún tipo de discapacidad. Entonces, me parece que es fundamental que los papás, las mamás que nos escuchen, tengan un poco de información de cómo actuar cuando tienen un pequeño o una pequeña que de manera congénita o adquirida tengan algún tipo de discapacidad. Y para eso está con nosotros Israel García Domínguez. ¿Cómo estás, Israel? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Bien, estoy muy bien. Qué bueno. Feliz de estar con ustedes. A nosotros nos da más felicidad porque tú eres un experto en el tema. Eres Israel García, solamente voy a decir algo muy, muy breve. Sí. Él es trabajador social y también es comunicador, experto, consultor en temas de discapacidad y has incursionado en el mundo de la discapacidad visual, en la educación también de personas con discapacidad, educando, dando clases a personas con discapacidad visual y asimismo formando recursos humanos para que trabajen con esta población, ¿cierto? Sí, así es. ¿Cuánto tiempo tienes aquí ahí en En el este, área? en este campo, casi 10 años, estoy por cumplir, y casi 10 años trabajando en el rubro de la discapacidad, específicamente en la discapacidad visual, porque yo soy una persona con discapacidad visual, ¿no? Uh-huh. Tengo baja visión y bueno, sí, es ya. Hasta este año, que empezó este año, me empecé a dar cuenta que realmente llevo mucho tiempo en esto, ¿no? Y no me he dado cuenta, no lo había contado el tiempo, ¿no? Siempre creía que tenía entre 6 y 7 años, y no, ya son casi 10. De dedicarte a la discapacidad. Sí. Muchas historias has escuchado, muchas. Sí. Y has viajado a otros A estados otros de la estados, República. conocido realidades de personas, niños y jóvenes y adultos con discapacidad. De todo tipo, ¿verdad? De varias, ajá, a donde he viajado trabajamos más con personas con discapacidad visual, pero casi siempre hay otras agregadas, ¿no? Otras discapacidades agregadas a lo que le llaman discapacidad múltiple. Mm. Porque pues así es el ser humano complejo, ¿no? Somos Claro. de todo. Entonces a veces creemos que nos especializamos en algo, pero esa persona tiene más que discapacidad visual, tiene otras cosas, y entonces hay que hacerle a todo. Así es. Para entrar como en materia, me gustaría leer como una definición Ujú. oficial. Sí, claro. De pronto las definiciones oficiales, salvo lo que opinas tú, Jess, lo que opinas Israel, como experto, de pronto dan mucho de qué hablar, dejan muchos gaps o muchos asegúnes, pero la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud propone que la discapacidad o las personas con discapacidad son todas aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones al resto de los demás. Y bueno, también esta misma clasificación dice que las discapacidades van divididas de acuerdo a caminar o moverse, de acuerdo a ver, de acuerdo a discapacidades mentales o psíquicas, al escuchar, al hablar o al comunicarse. Auditivas, ajá, la comunicación del aprendizaje, que es algo que tú también ves, Jess. Sí. Y discapacidades que tengan que ver con el autocuidado, que en este último hacen referencia a las limitaciones o dificultades de atenderse a sí mismo, ¿no? Que supongo, como ya lo has venido diciendo, Isra, que supongo que cuando hay una discapacidad visual o una discapacidad auditiva también puede existir un cierto grado de discapacidad en el autocuidado, ¿no? Sí. Pero esta es la definición oficial, pero como experto, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es la discapacidad? Bueno,
sí, haciendo un poco alusión también a la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento. eh, yo, a mi parecer, esta y la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad forman un par de documentos que actualizan mucho el tema de la discapacidad. La misma CIF, hay otra parte en otro apartado de la CIF donde también habla de que al final la discapacidad es dependencia, ¿sí? Habría que revisar un poquito más la anterior clasificación, que esa clasificaba minusvalías, ¿sale? No sé si a ustedes de niños les tocó también que les enseñaran que eso era, ¿no? Una persona con discapacidad no le llamaban así, se llamaban minusválidos, ¿no? Pero porque los documentos oficiales usaban ese término. La CIF moderniza esto basado en un concepto biopsicosocial. Entonces, lo puedo resumir rápidamente en que es una condición de vida que tiene que ver con el estado de salud, de ahí parte, ¿sí? Porque hay una deficiencia física, intelectual, y esta deficiencia es permanente, a diferencia de una enfermedad. Cuando una persona está enfermo, no sé, digamos que una enfermedad como una enfermedad curable, la gripa, ¿no? Por un tiempo estás como fuera de la jugada porque no puedes mover, ¿no? Porque no puedes ni pensar y la enfermedad te abruma, ¿no? Pero es una enfermedad que es transitoria, ¿sí? En cambio hay enfermedades que causan, son permanentes o que quizás al terminarse el periodo de esa enfermedad dejó secuelas en el cuerpo. Entonces esas secuelas generalmente son deficiencias. Pueden ser sensoriales, motrices e intelectuales. Esos son los tres tipos, digamos, que hay. Aunque el autismo no entra 100% en lo intelectual, pero está entre las dos, ¿no? Sí, y hay una discusión. Ajá, pero ahí. Sí es una discapacidad. Así es. ¿Por qué? Porque genera dependencia. Ahora, no lo confundamos con la dependencia, digamos, hasta cierto punto normal o tradicional, que todos tenemos. Somos seres sociales, todos los seres humanos, como los animales igual, y dependemos unos de otros, ¿no? La cadena alimenticia, esas cosas. Pero este tipo de dependencia es basada en esa deficiencia física, condición intelectual o motriz, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, esa deficiencia nos obliga o nos hace utilizar algo que le llaman ayudas técnicas. O también crear en los ambientes donde nos movemos ajustes razonables. Esos conceptos los pueden encontrar ya en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí se define muy bien qué son las ayudas técnicas y qué son los ajustes razonables. Que yo creo que tendremos más tiempo de hablar más a fondo. Pero eso sería como una definición. Tiene que ver con la dependencia. Les recomiendo leer un texto que se llama Discapacidad Dependencia. Les paso después el nombre completo del autor y todo. Y lo podemos compartir en la página. Lo pueden compartir. Está muy bueno. Ahí explica perfectamente cómo nos diferenciamos una persona con discapacidad que no precisamente está enferma, ¿sí? Sino que ya tiene una condición física en la que le provoca esa dependencia, tanto de otra persona como de una ayuda técnica. Y aquí si nos vamos a cuando la familia nace un bebé con discapacidad, ¿cómo es la reacción de la familia? Eso es muy, muy interesante. Cuando nace un bebé en una familia con discapacidad, les recomiendo buscar por internet unos textitos. Es una serie muy bonita que se llama Mi hijo tiene discapacidad. Y entonces hay uno que se llama Mi hijo tiene discapacidad intelectual. Mi hijo tiene discapacidad visual. Mi hijo tiene... ¿Son testimonios? Sí, hay varios. No, es un proyecto que hicieron para que las personas que llegan a vivir esa situación sepan a lo que se van a enfrentar, ¿no? Y también sirve para sensibilizar a los que todavía no les pasa, ¿no?
Entonces, eso no lo podemos definir a veces, si nos va a suceder. Cuando un bebé nace con discapacidad alguna, lo primero que sucede en la sobre todo en los papás, ellos son la familia, pues hay muchas emociones fuertes, que pueden llevar a decisiones de descomposición de esa familia. Pero si los papás se informan, si van pasando ese duelo con madurez, pueden librarla, ¿no? Entonces lo que primero que son emociones como culpa, como resentimiento hacia sí mismos, hacia los demás, hacia su pareja, hacia Dios, ¿no? O sea, culpar a todo mundo, luego culparse a sí mismo. Es una etapa en la que a la mayoría de los papás les cuesta más trabajo salir. De hecho, pueden pasar años y eso ya está mal, ¿no? Porque entonces el siguiente afectado es el bebé. ¿Sí? O sea, ¿no hay una aceptación? O sea, sí es difícil aceptar a... Es muy difícil porque lo que comentaban hace un momento, el hecho de que no está en nuestro conocimiento cotidiano, que la posibilidad de tener que convivir con alguien con discapacidad, alguien diferente a mí, y que sea un hijo, pues es casi inaceptable, ¿sí? Y entonces va a depender mucho lo que te enseñaron en tu casa, todo tu código moral va a depender. De eso va a depender que acepten pronto o no al bebé con discapacidad, ¿sí? Y me imagino que en el tipo de discapacidad con la que nacen las bebés o los bebés es el tiempo en el que tienen que recurrir a ciertos servicios. Sí. ¿Hay como una edad recomendada sí, o es por discapacidad? No, sí, en cualquier discapacidad hay que buscar siempre ayuda, ¿sí? Lo que pueden hacer, por ejemplo, los familiares que están cerca de esa pareja es darles el tiempo porque lo necesitan para asimilarlo, ¿no? Para ver, finalmente los papás lo primero que piensan es esas emociones, pero también están pensando en por qué me pasó a mí. Y en esa reflexión... Ahí mi pregunta, ¿es un duelo? Ese es un duelo. Está en una etapa de duelo. ¿Lo recomendable es que ellos fueran a algún tipo de terapia para superar este proceso? Sí, ellos, los papás son los ¿Desde primeros. el inicio? Ajá. Los papás tienen que buscar probablemente un buen psicólogo que sepa del tema de discapacidad, porque sí hay muchos psicólogos que la verdad ellos mismos declaran no sé cómo ayudar, pero hay otros que sí ya saben y ahí mi pregunta, o tanatólogos que son los papás? que se la saben. ¿Hay grupos para papás para manejar esto y que compartan su experiencia cada sí, uno cómo lo viven? Sí, hay grupos, hay pocos para todas las discapacidades. Hay uno que conozco que se llama Red de Padres de personas con discapacidad múltiple. Ellos son puros papás que tienen hijos con parálisis cerebral, ceguera, sordera, todo junto, ¿no? O de dos, ¿no? Pero debe ser múltiple. Y son especialistas ya ellos. Pueden contactar a María del Carmen Chelesque. Ella es la directora de ese grupo. No son una institución, son como un grupo de ayuda. Muy bien. Pero muy padre porque dan ayuda a todo el papá con hijos con discapacidad en el país. Sí, ¿a los niños en qué momento hay que llevárseles algún tipo de servicio? Al niño debe recibir atención como todo otro niño, cualquier niño sin discapacidad, atención temprana, ¿sí? Y con más razón, ¿por qué? Porque el papá o los papás no están capacitados. Si de por sí, la mayoría de los papás, que no somos papás, no nos entrenamos nunca para ser papás. Sí, primerizos. Ahora con discapacidad, menos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un hijo nace con discapacidad, la primera reacción es a la sobreprotección. Eso le causa un daño grave al bebé, porque entonces ya no le evitan al bebé tener contacto con el medio, con su medio ambiente. Que no le dé el aire, que no pase la mosca. Si con los niños que dicen que no tienen discapacidad, no los envuelven como tacos sudados, entonces a un niño con discapacidad aún más le va a causar daño eso. Entonces la atención temprana, la estimulación temprana le va a ayudar mucho porque aprenden los papás y el niño recibe la atención a tiempo. ¿Sí? Eso es muy recomendable que desde los recién nacido el bebé
ya Ok. estén recibiendo atención ¿Y temprana. con qué servicios de rehabilitación contamos aquí en el país? Y no me refiero solo aquí en la Ciudad de México. Hablo de los estados, que también esa es una parte importante, sobre todo en las zonas vulnerables. Sí, Más rurales. pues no hay, Eso. no hay mucho. Algunos estados, pues la única solución que vemos o que las mismas personas encuentran son el DIF, ¿no? Ujú. Pero no todo el sistema del DIF cuenta con esos servicios, ¿sí? Entonces la gente, si vive en lugares muy alejados, debe trasladarse. Por ejemplo, mi experiencia es con Piña Palmera. Piña que Palmera es un están aquí en excelente Zipolite. ejemplo. Ajá, exactamente. Lamentablemente no pudieron estar, Está muy pero, lejos. pero sobre todo trabajan con las personas con discapacidad de la zona de la costa sur de Oaxaca, Así ¿no? es. Sobre todo con esta población vulnerable que muchas veces la familia no sabe qué hacer Ajá. con el hijo, el sobrino, y Ujú. los dejan ahí Sí. y se quedan ahí de por vida. Sí. Sí, bueno, eso es Hay algo un que puede hay un suceder. abandono. Y esas de las cosas que pasan ya dentro del ámbito familiar, ¿no? Ya de toda esta parte donde ya vives con una persona con discapacidad, sí puede derivar al abandono. Puede ser, el abandono también puede suceder dentro de la casa, o ese tipo como acabas de describir, de llevarlo a un lugar y ahí dejarlo, ¿no? Cipolite, Piña Palmera es un excelente Sí. ejemplo. Ellos tratan todas las Así discapacidades es. porque la necesidad del área donde trabajan es así. Si esa institución estuviera en el DF, nadie la fondearía porque aquí todo quieren especializado los donadores. Sí. Son quisquillosos y pues Ujú. quieren saber cómo termina usándose su dinero. Y luego hay teorías que se han creado sobre, no, debe ser especialista, ¿no? Sí, de hecho han ganado el premio de la UNICEF por esta Ajá. parte de los derechos con las Ujú. personas de las personas con discapacidad. Ajá. Entonces sí es Pero muy grande atienden la a labor. una amplia gama de discapacidades. Y se han especializado, hacen sus apartaditos, pero Pero en el país, como replicarlo en una ciudad no podríamos hacerlo. Ajá. Entonces, esfuerzos como ese sí pueden ayudar que se replicaran en otros lugares alejados de las capitales, ¿sí? Y aquí en la ciudad, ¿qué centros de rehabilitación tenemos? Públicos para bebés no hay. Siempre, hasta hace poco estuve yo leyendo sobre la Junta de Asistencia Privada. Ujú. La Junta de Asistencia viene de una tradición de ayudar al prójimo, ¿no? Que viene desde hace muchos años y está muy bonito, muy padre. Y observábamos que, bueno, yo me di cuenta que esta idea de que el gobierno pueda brindar todas esas servicios en México no existe porque las organizaciones de la sociedad civil desde que existen se encargaron de hacerlo. Entonces el gobierno dijo, pues qué bueno que existen, mejor les damos dinero y háganlo ustedes. Se lo ahorraron. Ajá, El se lo sistema han ahorrado público. desde la época de la colonia, ha sido así, no ha cambiado. Entonces, si acaso el DIF es el que vino a revolucionar un poquito, algunos DIF sí dan atención temprana, pero ya dependerá mucho de cada discapacidad. Pero en general las más expertas en atender personas con discapacidad siempre van a ser las organizaciones de la sociedad civil, ACES o IAPs, que son las más. Estaba yo leyendo en datos, en cifras oficiales en el INEGI, que los principales detonantes, bueno, que las dificultades para caminar y para ver son las más reportadas entre las personas que viven con algún tipo de discapacidad, que las principales detonantes de discapacidad en el país, con un 41.3%, perdón, es por algún tipo de enfermedad y el 33.1% por edad avanzada. Uh-huh. También leía que el 23.1% de la población con discapacidad de 15 años o más no cuentan con ningún nivel de escolaridad. Ajá, y eso los pone en una situación bastante grave. más vulnerable, ¿no? Sí, porque el tema de la discapacidad que hablábamos al principio, que la definición, podríamos llegar a la conclusión de decir que en esta tesis, a mayor independencia, menor grado de discapacidad. Eso es lo que propone la CIF y la convención. Entonces, entre mejor uses las ayudas técnicas, entre mejor rehabilitada está la persona y
y use también, y haya adecuaciones en el ambiente, o sea, los ¿cómo se llaman? Ajustes razonables, Sí. esa persona va a adquirir independencia, esas personas. Háblanos de eso, ¿qué son los ajustes razonables? Sí. Okay. ¿Y qué ajustes en la casa, por ejemplo, la familia puede hacer con los niños? O sea, ajustes razonables son, supongo, o no lo sé, las rampas, Eso ¿Pero es un solo es la ajuste parte razonable. física? Es, Solo es... depende de cada discapacidad. A ver, cuéntanos. Dependerá. A ver, por Es que sí es ejemplo. muy complejo, Sí. porque, por ejemplo, en la discapacidad visual hay 2 tipos, Ujú. ceguera y baja visión. Y el espectro más grande es la baja visión. Hay muchos tipos de visión. ¿Y ahí cuál sería el ajuste razonable? Por ejemplo, no, ustedes no usan lentes como yo. Pero usé. Yo usé. Usaste lentes. Usar lentes es una ayuda técnica. Que es un artefacto que te está ayudando a corregir una deficiencia física, ¿sí? Y es permanente, dependes de él toda tu vida. Cuando no lo tienes ya no ves bien, ¿no? Entonces tuviste que usar una ayuda técnica. La silla de ruedas es una ayuda técnica. Un ajuste razonable sería que una adaptación al medio ambiente, al área donde la persona con discapacidad va, transcurre con frecuencia, a donde tenga que ir, caminar, desplazarse, usar algún artefacto tecnológico, tenga que tener una adaptación para que esa persona lo pueda usar. ¿Sí? Por ejemplo, La rampa es un ajuste razonable, porque no debe implicar. ¿Por qué razonable? Porque no debe implicar una desestructuración del edificio, pero sí una mejora, ¿sí? Y bueno, una rampa tiene especificaciones técnicas para elaborarse, para construirse. No puede tener cierto grado el ángulo de la rampa no puede rebasar cierto ángulo, también la longitud, un montón de cosas, ¿no? Ese es el ejemplo más común, ¿no? Pero, por ejemplo, hablemos de un ajuste razonable en un lugar de trabajo o en un niño, ¿no? Un niño con baja visión, por ejemplo, un niño con baja visión que va a la escuela, que ya está incluyéndose en una escuela regular, no en la educación especial, sino en la educación regular. Entonces tiene baja visión y necesita ayudas ópticas que le ayuden a ver lo que pasa lo que el maestro hace en el pizarrón. Entonces ese niño necesita ciertos aparatos, ¿no? Y una tele, una camarota que enfoca el pizarrón para que en su pantalla pueda ver todo, ¿no? Uh-huh. Y pero en los pupitres de la escuela pues no son tan grandes, ¿no? Pues un ajuste razonable es mandarle a hacer una mesa donde quepa todo lo que él va a usar. Ok. ¿Sí? Es razonable porque él lo necesita y no va a afectar, y se tiene que hacer de tal manera el diseño que no afecte a todos los demás. ¿Sí? Tampoco se vale ponerlo en un rincón, porque no, claro. En términos sociales estaríamos aislándolos, ¿verdad? Excluyendo. Si la escuela acostumbra a ordenar a los niños en orden alfabético en hileras, en el lugar que le toca debe estar el niño con su adaptación. ¿Sí? En el hogar, Isra, por ejemplo, un niño o niñas con algún tipo de discapacidad, Ajá. En el hogar, ¿qué tipo de ajuste razonable? Bueno, hay muchos. Por ejemplo, el niño con silla de ruedas. Pues de entrada las puertas deben ser anchotas. Hay una medida específica. Conforme un niño va a ir creciendo, tendrá que usar otro tipo de silla. Y también hay sillas para todo tipo de actividad. Estas sillas deportivas y sillas de descanso, hay de todo tipo. Entonces, para todo el tipo de sillas que el niño tenga que utilizar conforme vaya avanzando su edad y vaya a seguir viviendo en esa casa, se tiene que adaptar que las puertas a todos los accesos de la casa sean pues accesibles, ¿no? Que pase la silla. O un niño con discapacidad visual, por ejemplo, tenga que por ejemplo, con baja visión, que es lo más difícil, sí. Porque a veces usamos manteles muy bonitos y gariboleados y demás, y el niño con baja visión, cuando se sienta en la mesa, a veces pierde los cubiertos, porque son casi de un mismo tono que el mantel. Wow. ¿Y algo o los vasos de vidrio, pues no los va a ver bien. Yo tiro a cada rato los vasos de vidrio en mi casa, porque, ¿verdad? Se me olvida dónde los puse, ¿no? Perdón que te interrumpa. Y algo tan, no sé cómo decirlo para no escucharme tan raro, pero algo tan
elemental y tan básico como lo es un arreglo para comer, ¿no? Ajá. Es decir, Los colores. los colores, los cubiertos, los vasos. Ajá, exactamente. Y que padecen se pueden de usar vasos de vidrio, pero de color, ¿no? Ajá. Que ayuden a contrastar con el fondo de mi mantel, por ejemplo. Y personas, por ejemplo, bueno, no estabas platicando, con baja visión, Ajá. lo recomendable sería los colores del mantel, los platos. Reglas de ubicación de cosas. Hay que crear reglas donde esto es más de tipo social, para que la gente sepa, que los hermanos, los papás sepan que traten de no cambiar de lugar los objetos. Okay. Sin avisar, por lo menos, ¿no? Porque a lo mejor el niño regresa de la escuela y mamá ya cambió todos los muebles de la habitación, del lugar, y el niño llega y pues, ¿dónde está mi cama, no? O ¿dónde está mi ropero? Claro. Entonces hay que avisar. Y también, por ejemplo, un niño ciego hay que ser muy descriptivos, o sea, hay que manejar muy bien el lenguaje. Aquí ya no puede existir el allá, acá, por allí, hazte para allá y señas con la cabeza y con las manos, ya no se vale, porque el niño no tiene acceso a esa información. Entonces, arriba, abajo, izquierda, derecha, y de eso, y que el niño entienda eso, va a depender mucho la rehabilitación, la atención temprana que tuvo desde bebé. Y ahí mi duda es, ¿a dónde pueden recurrir los papás para aprender este tipo de ajustes? Yo recuerdo hace muchos años que yo, para enterarme de esto y adentrar en estos ajustes razonables, iba mucho a un lugar que se llama Redes, que hasta hacían artefactos tecnológicos para chicos con discapacidad, que han trabajado incluso en el Instituto Patria y que han metido como estos artefactos tecnológicos y nos enseñaban desde las señas con los chicos con autismo, desde qué podíamos hacer para que el niño pudiera agarrar el lápiz, el que tuviera alguna dificultad motora. ¿A dónde pueden acudir los papás para asesorarse y poder implementar estos ajustes razonables en casa? Bueno, pueden ahora que desde que México ratificó la convención, pues ya está obligado a crear, por ejemplo en México, pues el CONADIS. Es una institución que trata de atender a las personas con discapacidad en México, es a nivel federal. Y cada estado debe tener una institución parecida local. En el distrito, aquí en la Ciudad de México existe el INDEPEDI, Instituto para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Ellos tienen base de datos de todas las instituciones que pueden ayudar, ¿sí? Por ejemplo, ahorita ellos se han dedicado mucho a la inclusión laboral de personas con todo tipo de discapacidad. Que eso es otro tema. Ajá, es otro tema. Ese es otro y tema. Hacen estudios, a diferencia de lo que ha hecho ya INEGI, que pues, es valioso, pero el CONADIS y el INDEPEDI, que de aquí de tipo local en la ciudad, hacen estudios un poquito más específicos sobre la discapacidad y sobre cada discapacidad. Pero finalmente los más expertos siempre van a ser las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, para personas con autismo, yo les recomiendo a CLIMA, la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo. Es una de las instituciones, de las mejores instituciones que trabajan. Hay otra que también se llama Inclúyeme en tu mundo. Inclúyeme trabaja con discapacidad intelectual. Okay. ¿Sí? Y entonces, pero autismo, CLIMA. Ajá. Okay. Y por ejemplo, estoy pensando yo en niñas que nacen con problemas para escuchar, con problemas para hablar también. Sí. Tuve yo una experiencia terapéutica hace como 2 años con fue muy fuerte, recuerdo que fue muy fuerte, porque se trata de una chica que es transexual, una chica transgénero, perdón, y con discapacidad auditiva, con discapacidad en el lenguaje también, con primaria terminada a sus 23 años, nada más primaria terminada con mucha dificultad. El asunto de la sobreprotección es bien, era muy marcado, sí, por partes entre la sobreprotección y el abandono y el aislamiento familiar a la que se le fue condenando a ella. Pero es sorda, ¿no? O hipoacúsica. Hipoacúsica. Y vivía con VIH positivo también. Entonces... Es muy común en ellos, ¿eh? En la comunidad sorda es muy común ya las infecciones de transmisión sexual, porque el tema de la comunicación pues es muy fuerte, ¿no? O sea, hay mucho material de información al que no tienen acceso, porque muchos de ellos
El problema de que tu conocida del lenguaje que tiene no es porque no sepa hablar, o más bien no pueda hablar. Entonces pueden hablar. O sea, su aparato vocal funciona. O tiene las capacidades fisiológicas para hacerlo. Pero una persona aprende a hablar porque escucha. Sí, ella cuando le pusieron un implante coclear, que empezó a escuchar diferente, más o menos a vocalizar. Sí, ¿no? Ya en las sesiones de terapia era más el oído estimula el aparato vocal. Claro, también el tacto, los ojos, ¿no? Pero el predominante es el oído. Entonces, cuando es débil o no existe, no escuchan nada, son sordos, no aprenden a hablar. Oye, nos decías, entonces, la comunidad sorda o con hipoacusia, las infecciones de transmisión sexual están presentes. Sí, porque la información, no todos pueden acceder a ella, porque a veces solo saben lengua de señas y no saben leer en tinta. Sí. Y muchos de ellos no recibieron también educación, no pasaban por la educación base, no aprendieron a leer y escribir, porque en esas escuelas los maestros no saben comunicarse con ellos, ¿sí? Entonces, cuando ellos crecen así, no tienen acceso a esa información, su familia tampoco se lo sabe dar, y por eso, como cualquier persona sin discapacidad, pues están expuestos a eso, ¿no? A tener una pareja que pueda tener una enfermedad y ellos no enterarse, o cómo cuidarse, ¿no? Cómo utilizar un condón, ellos no lo saben, no porque no quieran saberlo, su discapacidad les impide tener acceso a esa información. Estaba pensando también como el entorno que no facilitó que pudieran aprender qué es un condón y cómo utilizarse también, ¿no? Sí. Porque si se les condenan los aislamientos, y si se les encadena, si se les deja en casa encerradas a las personas que viven algún tipo de discapacidad, pues tampoco van a aprender, el contexto es bien importante. Sí. No acceden a información. A nivel salud mental, ¿no? Me imagino que, bueno, así como está el asunto de las enfermedades de transmisión sexual, supongo que el asunto de la depresión debe estar como muy alto. No sé si se presenta algún abuso de sustancias, no también. Sé, el asunto del abuso sexual también. Que y también se me ocurría ahorita con los hipoacusia o sordos, si había casos de abuso sexual. Ellos tienen la posibilidad de trasladarse libremente. Ellos se pueden mover a donde quieran, pero no pueden tener comunicación con todo mundo. A diferencia de una persona que ellos se llaman sentados, en silla de rueda, o las personas ciegas, tienen ciertos cuidados ya ellos, ¿no? Porque ven y escuchan, o escuchan. Entonces las personas sordas, siempre van a aparecer como cualquier persona. O sea, todo el tiempo cuando vas, seguramente pasaste junto a muchas personas sordas y no te diste cuenta. Entonces ellos, generalmente parecen personas sin discapacidad pero cuando ya tienen que realizar cierta actividad ya no es donde se enfrentan a estas dificultades. No saben leer, o la información que existe no está en su idioma, que es la lengua de señas, y por eso existe ese retraso, pero educativo. ¿Sí? Y también se presenta, yo he conocido casos de personas con discapacidad y además con cierta orientación sexual, y ese es otro motivo de segregación o de discriminación también, ¿no? Ave de México, tú me habías comentado también. Ave de México trabaja con personas ciegas y trabaja mucho el tema de la diversidad sexual, el cuidado, sobre todo mujeres, trabajan mucho con mujeres ciegas, con discapacidad visual en general, pero aprendan a cuidar su sexualidad. Violencia, depresión, abuso de sustancias, ¿cómo están esos temas? Porque no lo dimensionaba hasta ahora que lo estamos hablando. Sí. El uso de sustancias, pues el alcohol y el tabaco, eso en todos, ¿no? Igual que las demás personas. Y las demás sustancias, pues generalmente es más de forma oculta. No conozco yo una estadística, pero sí, era lo que te iba a preguntar. Si pero sí, en la experiencia mía sí conozco gente que, pues, como todos han probado y le han seguido, ¿no? Usando marihuana. Seguramente. O algo así. Pero el alcohol y el tabaco, pues es como en toda la sociedad, eso sí está permanente. He conocido jóvenes que por el uso de alguna sustancia han perdido la vista.
Que esa es otra también. Hace poco que nos llevaron a una amiga y a mí al corralón, la persona que trabajaba ahí era una persona sentada, sacando las copias de todos los documentos que necesitábamos. Pablo me decía, tenía 27 años, tiene una niña de 8 y tiene 4 viviendo en una silla de ruedas, porque él nos decía, no, yo no nací así, yo tuve un accidente, entonces es un asunto, es un duelo diferente. El nacer así, supongo que como cualquier otro niño regular, pues vas desarrollando tus esquemas mentales y tus capacidades en función del contexto, de los ajustes, pero las desarrollas, ¿no? Y cuando por alguna amputación, por algún accidente, por alguna o situación enfermedad, se adquiere la discapacidad, ese es otro grupo de personas, ¿no? Es otro, la discapacidad múltiple, que es otro grupo. Esa es de las más difíciles de atender y hay muy pocas instituciones en México que atienden la discapacidad múltiple. Y los que, por ejemplo, los que atienden intelectual, pues buscan más bien atender a los de menor grado, ¿no? A los muy profundos a veces no los atienden, ¿no? ¿Y qué pasa con ellos, perdón? ¿Qué pasa con esas personas? Pues la familia se las ingenia solos, la verdad. Ajá. ¿Cuáles serían, como buscando cerrar un poco, cuáles serían las recomendaciones que como consultor y como papá que vive con alguna discapacidad, con tu debilidad visual? Baja visión, disculpa, baja visión. Y papá, profesionista y consultor. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? 3, 5 recomendaciones a familias con niños y niñas con discapacidad. Bueno, pues la primera sería vivir el duelo está bien, porque es parte del proceso. Pero los siguientes pasos serían empezar a buscar la información que necesitan. No preocuparse si creen que la familia va a deshacerse por esa causa. Revisar que no sea por eso, sino que fue por otra cosa. Muchas veces una familia no se deshace porque el hijo nació con discapacidad. O sea, que no sea el pretexto para. Ajá. Sino que en realidad la pareja ya tenía un daño, ¿no? Generalmente es por eso. Pero la familia, la pareja que empezó bien, digamos, que no tenía un prejuicio para estar juntos, aunque tengan un hijo con discapacidad, van a seguir. Y hasta se fortalecen más. En mi experiencia tengo papás que tienen un hijo que no tiene discapacidad y otro sí, y es más unida todavía la familia. Ajá. Y espero no culpar a la discapacidad del miembro de la familia, ¿no? Sino que a revisar que hay otras cosas que eso más lo detonó, ¿no? Otra recomendación a los papás con hijos con discapacidad es que sean creativos. Yo siempre digo eso, ¿no? Porque yo en mi experiencia como maestro, de hecho en donde trabajo, doy clases de computación también a personas ciegas y con baja visión. Y bueno, en mi experiencia como docente me he dado cuenta que ser creativo es lo que nos termina ayudando más. Porque podemos tener conocimiento de muchas cosas y tener maestrías en todo. Pero si no somos creativos, no aplicamos ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, un día que confirmé esto, yo siempre quise tener un aparato, es una ayuda técnica que son magnificadores electrónicos, que es como una pantalla de una tablet, pero trae una camarita muy sensible. Y yo siempre quise tener una, son muy caras. Cuando yo la quise comprar costaba 30,000 pesos. Pero dije, bueno, pues no, nunca la voy a tener. Y el día que tuve un teléfono inteligente, jugando con él, me di cuenta que la cámara que traía ese teléfono podía funcionar como eso que necesitaba. Y dije, mira, pues finalmente esto, pues con una inversión más o menos, regular, tengo lo que necesitaba, porque es razonable. Y siendo creativos, el fabricante no pensó en mí como persona con discapacidad. Claro. Él dijo, pues órale, para que grabes texto, a lo mejor te ponemos una cámara sensible y con auto zoom, ¿no? Entonces, y yo digo, pues puedo usarlo en modo video, y se ajusta y puedo ver el texto ampliado, ¿no? Sin grabar, no ocupo memoria. Entonces me di cuenta, un día cuando me di cuenta de eso, confirmé que hay que ser muy creativos. Entonces los papás, eso es lo que les recomiendo. Si tienes un hijo con discapacidad, la que sea, sé creativo, ¿no? Considerando el tipo de discapacidad que tiene tu hijo. Si tu hijo no puede caminar, si tu hijo tiene discapacidad intelectual, a lo mejor no sabes qué es
lo que necesita para desarrollarse. Infórmate, ¿sí? Infórmate qué es lo que una persona sin discapacidad intelectual debe pasar para desarrollarse, y entonces apoya a tu hijo a que también pase por esas etapas, quizá más lento, porque va a ser más lento en ellos, pero puede pasar por esas etapas. En mi experiencia muy personal, yo tengo 2 primos con discapacidad intelectual, que mis tías, sin saber, sin recibir una ayuda de un profesional, dijeron, tiene que ser mejor. Y no lo sobreprotegieron a ninguno de los 2. Hoy los 2 viven solos, los 2 trabajan, son solteros, 2, tienen 30 y tantos, 40 y tantos. Pero son independientes. En cambio, y ya no importa si están casados o no, eso no debe ser estereotipo, sino que son independientes. Pero porque sus papás, con todo y el miedo y las emociones que tenían, cuando ellos nacieron, dijeron, bueno, pero tampoco se va a quedar dependiendo, ¿verdad? Porque eso es peor. Entonces dijeron, órale, tú vas a hacer lo mismo que tus hermanos, ¿no? Y tuvieron las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones y los mismos derechos en la casa. Igual para otras discapacidades, considerando lo que pueden y no hacer siempre, ¿no? Y si algo no pueden hacer, ver la posibilidad de qué ayudas técnicas y ajustes razonables puedo hacer en la casa para que lo haga, porque eso le va a ayudar a desarrollarse. Israel García, yo te agradezco mucho. No sé si nos puedes dejar un correo electrónico donde las personas que nos escuchan puedan escribirte. Sí, pueden escribirme a mi correo personal, que es se los deletreo. serafog28@hotmail.com. O sea, es serafog28@hotmail.com. De cualquier manera lo vamos a poner en la red social para sí. Ahí pueden escribirme cualquier duda. Pueden, pues se les puedo dar solamente un teléfono, ¿no? Porque luego es difícil. No, pero está bien con el correo. Es un buen medio de comunicación para compartirlo. Todos los días, ¿no? Y bueno, nosotros les recordamos las redes. En Facebook estamos como Padres con Ciencia, en Twitter como Conciencia Paz y en YouTube como Padres con Ciencia. Muchísimas gracias, Israel, en verdad. Agradecemos mucho tu experiencia, tu testimonio y la certeza y tu creatividad también. Sí. Gracias a ustedes por invitarme. Jess, pues muchas gracias. Gracias, Hugo. Nos vemos pronto, nos escuchamos muy pronto. Cuídense, chao.